Me alentaron mucho las palabras del hermano Ramón cuando habló acerca de Esdras, cuando el pueblo escuchaba la palabra. Yo preguntaba ayer a los hermanos, sobre todo al hermano Monchi, le decía qué auditorio que íbamos a tener hoy por causa de la palabra que traíamos. La Escritura en realidad tiene palabras inspiracionales, de exhortación, de enseñanza, de maestría. Y en un momento dado dije yo, van a estar niños, jóvenes, y vamos a ver muchos hermanos. Pero en realidad, quien sea que esté, cual sea la edad que tenga, siempre la palabra del Señor va a dejar algo en el corazón. Hoy día traemos una palabra más de enseñanza, de instrucciones, principalmente para hermanos y hermanas, que tengan en su corazón de servir al Señor en el área de aconsejar, de exhortar, de orar, de pastorear, en otras palabras. Es más bíblico ese término. Me imagino a David, para poder aprender a pastorear literalmente, tuvo que desde muy pequeño observar, mirar. Entonces, confirmamos aquí la asistencia de los jóvenes, que no tan solo están los adultos que tienen ese deseo de pastorear, sino que habemos de todos, también estamos los jóvenes. Amén. Les invito a abrir las Escrituras entonces en el capítulo 50 de Isaías. Isaías 50. Isaías 50. Y antes de leer, traigo salud de mi esposa, de mi cuñada, del hermano Gonzalo y de varios hermanos más. Y también unos hermanos de Brasil que estuve hablando anoche con ellos. Así que se los dejo para que no me olvide aquí. Amén. Amén. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Isaías 50, 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. También vamos a leer algunos proverbios. Proverbios 10, versículos 19 y 21. Proverbios 10, versículos 19 al 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Les repito el 21, los labios del justo apacientan, pastorean, sirven. También el proverbio 17, 27 al 28. Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu y prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El primer punto que quisiera tratar con ustedes, hermanos, de los que queremos servir al Señor, queremos visitar hermanos, queremos consolar por WhatsApp, por teléfono a un hermano, o ir a sus casas. El primer punto que quisiera tratar es aquí la importancia de saber oír con propósitos. Escuchar al Señor con propósito. La primera porción bíblica nos invitaba a oír, a ser despertados, a tener la intención por el Señor de ser despertados por el Señor nuestros oídos. ¿Con qué fin? Para oír su voz, para tener conocimiento,
para tener sabiduría y en esa sabiduría poder consolar, como decía el cansado, al afligido o al fatigado. ¿Por qué es tan importante este primer punto? Cuando visitamos a un hermano con problemas, cuando visitamos a un niño con problemas, un joven, un adulto, un matrimonio con problemas, nosotros tenemos la tendencia de responder inmediatamente, de darle la explicación bíblica inmediatamente a quien estamos escuchando. Y cuando hacemos eso, interrumpimos el corazón que está fluyendo en él, tratando de sacar todo lo malo, lo feo de él o de ella. Y nosotros podemos ser un obstáculo en vez de ser de ayuda al cansado o al fatigado. La importancia de aprender a oír al Señor primeramente. Por supuesto, de aprender a oír al Señor no es de momento, solamente para ir a visitar a alguien. Aprender a oír se tiene que experimentar toda la vida. Para orar delante del Señor tenemos que estar delante del Señor siempre, preguntando, escuchando. Y valga también este consejo, que muchas veces nosotros estamos en nuestro cuarto secreto y llenamos de palabras al Señor. Pero Él quiere decirnos algo en el cuarto secreto. Pero nosotros lo decimos todo y después nos paramos y nos vamos. Entonces es aquí la importancia de oír, aprender a oír, aprender a callar, aprender a estar sin ansias, no ser ansiosos. Porque cuando en el silencio estamos, entonces el Señor destapa nuestros oídos, los abre y nos da entendimiento y nos hace entender qué es lo que el Señor quiere en una situación X que nosotros pudiésemos estar viviendo o también de poder que estén viviendo otros hermanos y poder ir a visitar. La importancia entonces de aprender a oír. Si aprendemos a oír al Señor, nosotros entonces aprenderemos a oír también a los demás. Si no aprendemos a oír al Señor, seguramente vamos a escasear de las ganas de querer hablar. Decía aquí los proverbios que aun cuando el necio calla, le es contado por sabiduría. Eso quiere decir entonces que hace el contraste al Señor la importancia de saber entender o aprender a oír. Muchas veces nosotros obstaculizamos el corazón quebrantado, acongojado, está llorando, está gimiendo y quiere hablar y nosotros inmediatamente le hacemos preguntas. Inmediatamente, pero la palabra dice así. Es que no has oído, hermano, que la Biblia dice así. Entonces le cortamos la fluidez de sacar todo aquello. Entonces, primero que nada, los hermanos, jóvenes y adultos aquí, aprendamos a oír al cansado, a oír al afligido, a oír al que tiene problemas. Que el Señor nos socorra. Porque si aprendemos a oír al Señor primero, entonces aprenderemos a oír a los demás y así podremos dar un servicio eficaz, una ayuda eficaz a los hermanos. Muchas veces nosotros, más adelante seguramente voy a tocar este tema, muchas veces nosotros nos llaman y vamos a hacer una oración por el hermano. Entonces bendecimos la casa, bendecimos a los hermanos, pero no tomamos en sí qué es lo que está pasando alrededor de ella. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué aconteció? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se originó este problema? ¿De qué años viene? ¿Cuántas décadas en las cuales están viviendo esta situación? ¿Qué pasó con él, con ella? Entonces es necesario aprender a oír. En una dependencia del Señor, por supuesto, los que hemos de servir al Señor, tenemos que depender del Señor, no tan solo por predicar un mensaje, por ir a visitar a un hermano, sino la dependencia del Señor a tener que ser siempre. Yo quiero ir citando los textos bíblicos, no sé si alguno va a ir tomando notas, porque si los empiezo a leer todos los que tengo, vamos a demorar mucho. Pero en Cantar de los Cantares, capítulo 7, hay seguido de Proverbios, ¿no es cierto?, está Cantares, versículos 10 y 12. Aquí hay una doncella que nos representa a todos nosotros, a los hermanos y hermanas. Repito, 7,
10 al 12. Cantares 7, 10 al 12. Esta doncella en el capítulo 7 ha aprendido muchas cosas. Primero, la otra vez cuando vine algo toqué de esto. La comunión fue esencial para ella y los tratos que el Señor le dio para alcanzar un nivel espiritual, de la cual hablamos de esa porción de gracia que significa ser tratado por el carácter de Cristo y llegar a ser una persona espiritual. Por supuesto que en el capítulo 7 ella ha avanzado mucho. Y aquí nos habla del servicio. Nos habla de un servicio dependiente 100%. Para poder servir al Señor, aquí tengo abierto el versículo 10, ella dice, yo soy de mi amado. Ella se cree en sí propiedad de aquel, dispuesta a él, disponible para él, primero que nada. Y le dice, ven, oh amado mío, salgamos al campo. El campo aquí representa todo lo que es obra, todo lo que es trabajo, no tan solo local, puede pasar la frontera de nuestra localidad y llegar, por qué no decir, hasta el mundo entero. Los campos en plural aquí habla de la obra vasta de Dios general en la tierra. Algunos de ustedes le puede permitir al Señor viajar al extranjero, Brasil, Bolivia, México, Argentina, y llegar allá. Pero ¿cómo llegar allá? ¿Con qué espíritu servir? Dice ella, salgamos al campo. Ella invita al Señor. En otras palabras dice, yo no iré a servir si tú no vas conmigo. Ni siquiera dice, yo quiero hacer trabajo para ti, sino que dice, hagámoslo tú y yo. Ese es el trabajo pastoral. Cristo reinando en nuestra vida, Cristo en nosotros hablando, Cristo en nosotros haciendo con nosotros la obra de Dios. Entonces, salgamos al campo. Una dependencia absoluta. Salgamos al campo, vamos a trabajar. Como dijo Moisés un día, si tú no vas conmigo, yo no iré. Porque la presencia del Señor en el servicio es lo principal, es lo esencial. Cristo tiene que estar llevando el control, el primer lugar, la delantera en el servicio que nosotros pudiésemos hacer, visitando hermanos, consolando hermanos, predicando el Evangelio, visitando familia, visitando gente inconversa. Luego vamos a ir viendo cómo servir, cómo poder discernir cuando hay un corazón creyente o no creyente, un convertido o no convertido, una persona que no conoce al Señor, una persona que conoce, una persona que tiene solo conocimiento y no tiene revelación. Vamos a ir viendo un poquito más adelante. El pastor tiene que discernir, tiene que saber, o aquel que quiera servir también puede hacer aquello. ¿Qué más vemos aquí en este versículo? Levantémonos de mañana. En el versículo 11 hay muchas cosas que decir, pero voy a ir diciendo, el versículo 12 dice, levantémonos de mañana a las viñas. En otras palabras, a los hombres. Levantémonos de mañana. ¿De qué nos habla la mañana aquí? ¿De qué nos habla las primeras horas de la jornada? Nos habla de diligencia, prioridades. Lo primero que he de hacer, primero, no puedo salir sin él. Segundo, ser diligente. Hay un proverbio, capítulo 27 creo que es, que le dice a los pastores, sé diligente en saber el estado de tus ovejas. Al hermano o la hermana, un matrimonio que quisiera servir aquí, tiene que estar dependiendo del Señor y tiene que saber un poco de cómo están los hermanos. O sea, visitar a un hermano e ir a orar por él porque pidió una petición es un servicio, casi yo no le llamaría servicio a eso. Igual hace, como un bálsamo queda en el corazón, se bendice la casa. Pero hay que estar con él, hay que conversar, hay que abrir el corazón, hay que entrar en una amistad, hay que estar en una confianza para que se abra el corazón. Hay cosas ocultas a veces que él o ella no le ha dicho a nadie, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a su padre, ni a su madre, ni a su ser más íntimo, que en ese momento podemos ser la salvación para ella si abre el corazón con nosotros. Qué tremendo eso, hermano. Diligente, conocer el estado del corazón. En una parte no tan solo la Escritura le llama pastor,
presbítero le llama, pero en otro se le llama obispo también al pastor. El obispo es el mismo, ¿no es cierto? Es el mismo pastor, pero es el que mira, el que observa. Y en el contexto más original de la palabra obispo, en pastor, al que apacienta, es que se mete al interior, el obispo supervisa lo que está pasando allá en los laberintos del alma de la oveja. No se conforma, por ejemplo, aquí están todos reunidos, qué lindo estuvo la reunión en la iglesia, y nos vamos, estuvo linda la reunión, pero a lo mejor alguno de los que están aquí estaba llorando, estaba afligido, tenía problemas, no alcanzó, por cortedad no pidió oración, estaba viviendo una situación familiar. Entonces, el obispo tiene que tener discernimiento, el pastor, hermano y hermana que supervisa, que tiene que ver este asunto. No se conforma en que el hermano le diga estoy bien. Un obispo, en eso de pastorear, en eso de servir, al saludar a una persona debiera discernir, al tocarlo, abrazarlo, saber discernir qué es lo que está viviendo. Y si le dice, ¿cómo está, hermano? Nosotros tenemos, no sé, usted parece que es del área, no sé, pero allá en Temuco tenemos esta tendencia. ¿Cómo están? Bien, hermano, pero resulta que no estamos bien, hay situaciones, hay cosas en la casa. Pero pareciera que si decimos que no estamos bien, va a decir que vamos a decir que nos va a catalogar que no somos creyentes. Los creyentes también lloramos. Los creyentes también tenemos miedo. Los creyentes también sufrimos. Los creyentes también tenemos briga entre nosotros. Pasan muchas cosas. Entonces no tengamos temor a declarar. El obispo discierne. Entonces, el que sirve al Señor, hola, ¿cómo está? Estoy bien, hermano. Pero, ¿sabe? ¿Cómo estás, hermano? Al final decía, le voy a decir la verdad, no estoy tan bien. Discernir. Ser dirigente en el estado del rebaño. Voy a ir rápido. Por ejemplo, darle confianza en esto de conversar con las personas. Estoy hablando aquí hasta de los niños. Cuando un niño usted no le da confianza, un jovencito que no da confianza, no le abrirá el corazón ni a su papá. Pero si usted le da confianza, se hace como amigo de él, le cuenta cosas, el jovencito va a abrir el corazón. Por ejemplo, decir, estas son cosas prácticas que yo le dije, más que enseñarle a ustedes, yo iba a transmitir la experiencia que he vivido más de 40 años sirviendo en esto. Entonces, la experiencia nos ha enseñado esto. Al jovencito hay que darle cariño. Por ejemplo, tú piensas que tú nomás estás sufriendo estas cosas. Tú no sabes que yo también, hace 60 años que tuve la edad tuya, entrar en una confianza, entrar en conversar así de una conversación amena, así, que traiga alegría, que no traiga tensión, para que en un momento dado el niño se sienta cómodo y tenga libertad, confianza para abrir el corazón. Yo también pasé por esto, hijo. Yo también pasé por esto, hija. Yo también sufrí tentaciones. También cometí pecado. Y después, ¿sabe lo que dice el jovencito? Yo estoy viviendo eso, tío. Pero si usted va nomás y ora en el nombre de Jesús, no va a abrir el corazón. Y por más que usted lo ungió con aceite y reprendió demonios, no le va a hacer bien a ese corazón. Es necesario, el que pastorea tiene que tener esa gracia para conversar, para darle confianza. Dijo, tú no vives nomás eso. Hay muchos compañeros tuyos que están viviendo lo mismo, solo que tú no sabes lo que está viviendo tu compañero. Así que no te sientas así como culpable, condenado o condenada a que yo soy nomás, los demás son santos. No, hijo, no es así. Entonces el chico empieza a decir, o sea, tío, que no soy yo nomás. Sí, hay muchos tuyos. Yo también pasé por lo mismo. Así que, entonces de ahí, quizás más adelante pudiera hacer algunas preguntas a ustedes, pero si me quedo enredado en esto, no voy a seguir con los otros puntos. Pero más o menos, servir a los hermanos, servir a los jóvenes, seguir a los abuelitos. A veces hay abuelitos que la experiencia nos ha tocado vivir, el hermano es testigo que está aquí. Viejitos, que han guardado un pecado, que han guardado situaciones que le afligen el corazón décadas y décadas. Pero y que no tienen confianza a sus pastores decirle abrir el corazón. Pero cuando vamos y le damos confianza, le damos cariño al abuelito, le damos un besito al abuelito, nos reímos con él, ligerito empieza a llorar y a decir, hermano, sabe que yo vengo de muchos años
Nunca se lo había dicho a nadie. Y esto me molesta día y noche. Y en ese momento curamos sus heridas, sanamos el corazón, oramos por ella y pueda partir en paz. Hermano, este trabajo de pastoreo es un asunto, pero de muchas ramas que tiene, el alma nuestra es un verdadero laberinto que tiene por muchas cosas y a veces hasta nosotros conocemos muy poco de nuestra alma. Pero oyendo al Señor, el primer punto, podremos discernir, nos dará sabiduría para poder entender al cansado y al afligido. Cuando estemos hablando con ellos, esto es muy importante. Algunos quizás van a decirme, esto es psicología. Pero estoy transmitiendo lo que hemos vivido en la práctica de servicio al Señor. Hay que estar muy pendiente al conversar y al escuchar que está abriendo el corazón. Porque un gesto de su rostro le puede dar un tremendo mensaje a usted para alcanzar la sabiduría. Por ejemplo, está abriendo el corazón. Y cuando de repente en una parte de la conversación se quebranta y llora, usted tiene que saber que ese es el origen del problema. Y eso es relevante. Si es necesario, tenga un lápiz y póngale un apunte. Eso tengo que hablarlo. Y no inmediatamente decirle, sino sígalo escuchando. Después de 5 minutos, cuenta otra situación, vuelve a llorar. Es un síntoma que en esa cosita que está contando tiene heridas terribles, profundas, que hay que curar, que hay que sanar. Está contando de repente un trauma que vivió, un miedo terrible. Y cuando empieza a contar lo que vivió, empieza a temblar. Su cuerpo da un mensaje, su rostro da un mensaje, su mirada da un mensaje. Pero si usted está escuchándolo a él y está mirando para allá, sí te estoy escuchando, hermano, sigue nomás. No se puede ser así. Tiene que estar uno metido en el corazón del que está abriendo el corazón. Tiene que tener un corazón de papá, de pastor, el corazón del Señor, para poder entender y ayudar con eficacia. ¿Por qué hay tanto servicio en las iglesias tan ineficaz con este asunto? Porque sabe lo común que hacemos nosotros, me voy a incluir, es que vamos por una situación y oramos por ella. Oramos por el matrimonio. Bendecimos hasta los gatos y nos vamos para la casa. Pero no hicimos un servicio, fue a media. Los hermanos sienten un bálsamo, un poquito, gracias por venirnos a visitar, fue tan lindo que hayan orado por mi casa, por mi trabajo, por mi vida y me voy. Pero ya a los 2 días está viviendo el mismo círculo vicioso. Entonces es muy importante lo que hemos de... Incluso hasta cuando usted no está mirando su rostro, está hablando por teléfono, se va a dar cuenta. Su voz temblorosa, su voz ansiosa cuando empezó a contar algo. Usted se va a dar cuenta que algo está pasando. Pero principalmente cuando está frente a la persona, es necesario, hermano, estar muy pendiente de cualquier actitud, de cualquier mirada, hasta un abrir y cerrar de ojos, le puede dar un mensaje a usted, para poder detectar el problema y dónde se originó. Socórrenos, Señor, danos tu sabiduría. Hay un tema que también nosotros acostumbramos a hacer. 1 Timoteo, capítulo 5, 22. Anótelo usted, léalo si quiere ahí. Yo lo voy a citar solamente. Es que rápidamente nosotros vamos, y como somos pastores, como somos hermanos, matrimonio, tenemos este deber, vamos, esta comisión, y imponemos las manos inmediatamente con la persona y profetizamos cosas. Quiero decir que imponer las manos está entre los fundamentos doctrinales de la Escritura. Es necesario incluso conocer, saber de ese fundamento. Eso está en Hebreos capítulo 6. Está entre los principales fundamentos doctrinales de la Biblia. Hay que saber. Pero, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Cuándo imponer las manos, cuándo no? ¿O en qué momento? ¿Qué es lo que es imposición de manos? Voy a decirlo así rápido porque no es mi tema. Su definición más sencilla de entender es identificación
es transmisión, transferir. ¿Qué cosa? Primero que nada, bendición. ¿Se acuerdan de Jacob cuando puso las manos sobre sus nietos, los hijos de José? Entonces, primero que nada, transmitir la bendición del Señor. Pero ¿cuándo se ponen las manos? ¿En qué momento? Luego estamos hablando de personas que están necesitadas, que están afligidas, que tienen problemas, por eso les visitamos, por eso queremos ayudar. Entonces, primero que nada tenemos que cerciorarnos, conocer el estado emocional, físico y todo lo que pasa alrededor de la casa para poder imponer las manos. Porque Pablo allí añade, yo creo que usted lo está leyendo, no participes de pecados ajenos. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? En que si usted pone las manos a una persona que no alcanzó a confesar sus pecados, usted puede ser cómplice de esa bendición, entre comillas, que está haciendo cuando el hombre ha andado en terribles pecados, o la mujer. Entonces, primero que nada hay que saber. A veces digo, incluso, aunque ustedes me llamen grave aquí, estoy contando experiencia, es que tenemos que cerciorarnos por qué es que está enfermo. Si ayer a la tarde no estaba enfermo, algo pasó y hoy día amaneció enfermo. Cuéntanos, hijo, cuéntanos, hermano, cuéntanos, hermana. ¿Cómo es que está enfermo? ¿Qué pasó contigo? Y empezar a conversar. Es que. Hemos tenido tantos casos, puede que ninguno sea el que usted le pueda tocar a los días que vienen, pero puede que le toque uno. Es que el día anterior no había pasado nada, pero en la noche había caído en terribles cosas obscenas de homosexualismo y de muchas cosas más mirando por internet. Y al otro día estaba tiritando, tembloroso, con problemas, con dolor de cabeza, con ganas de vomitar. Pero si usted va, llega y pone las manos sin saber qué es lo que aconteció, es ahí la participación de los pecados. O transmite para allá o transmite para acá. Se puede funcionar una mezcla ahí. Entonces, nosotros somos dados de, vamos a orar, ponemos las manos inmediatamente. Traigan aceite, hermano. Tenemos que tener ahí un poco de cuidado. Cuando nos asesoramos bien qué está pasando con él, por supuesto, traigan un lavatorio de aceite y lo vayamos en aceite. Pero antes de eso, nosotros no podemos con ligereza hacer este tipo de cosas. Oye, en estos tiempos, más que nada, más que nunca, mujeres, hombres, jóvenes, lo primero que hacen es poner las manos y profetizan cosas, y en el nombre de Jesús, y declaro eso, y declaro esto otro, y declaro. Los que hemos de servir al Señor, una de las características que tenemos que ser templado, equilibrado, paciente, esperar, escuchar, como decíamos, volvemos al principio. Entonces, eso por una parte. Y después de eso, podemos orar, podemos abrazar, podemos tocar, podemos tomar la cabeza, podemos tomar la frente y ungir, imponer manos y transmitir. Transmisión, identificación, unidad. Por ejemplo, al poner las manos sobre las manos, yo estoy diciendo lo siguiente. Yo estoy consciente de lo que estás viviendo y yo me uno a tu dolor. Eso quiere decir uno de la imposición de manos. Significado. Yo me uno. Tengo unidad contigo en tus dolores. Tú estás llorando, yo también estoy llorando. Tú estás afligido, yo también estoy afligido por lo que me estás contando. Ya, segundo. Me identifico contigo. Me identifico con tu situación. Me identifico, eso significa también imposición de manos. Luego que yo y usted, un matrimonio, 2 o 3 hermanos, se dan por enterados de la situación, entonces pongamos las manos y transmitamos al Señor. Hay varias cosas que se hacía antes
para imponer mano, desde Génesis para acá. Se transmitía para recibir sabiduría, para transmitir un don o un oficio para que continuara la generación, como lo hizo Moisés con Josué, por ejemplo. Fue lleno de sabiduría cuando puso las manos. ¿Pero para qué fue lleno de sabiduría? Para continuar con el bastón de Moisés y llegar hasta la tierra prometida. Entonces, Pablo cuando pone las manos sobre Timoteo también, una generación transmitiendo a otra para que continúe el testimonio. Pedro con Juan, la misma cosa. Para recibir el Espíritu Santo, para identificarlo al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Pablo hacía mucho eso en Hechos de los Apóstoles. Con Éfeso lo hizo así, con varios hermanos. Venían los hermanos y colocaban sus manos y decían, eran identificados para estar uno, judío y griego, en el cuerpo de Cristo. Unidad, transmitir bendición al Espíritu Santo, para transmitir liberación, libertad, etc. Otro texto bíblico más. Cantares 4:11. 4:11. Como panal de abejas, 11. Como panal de miel, quiero decir, como panal de miel, destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Metafóricamente hablando, aquí la miel y la leche tienen que ver con la palabra, tienen que ver con el Señor. ¿Se acuerda que los mandamientos del Señor, la ley del Señor, la palabra del Señor, dulce más que miel, más que... ¿Se acuerda de esa expresión? Es la Escritura, es la palabra, es el Señor, es la ley del Señor. Y la leche también. Pedro habla, 1 Pedro 2, cuando dice que tiene desear como recién nacido la leche, no adulterada. Entonces aquí hay una relación en el servicio. ¿Cómo nosotros debemos estar preparados para servir? Tiene que haber, metafóricamente hablando, miel y leche debajo de nuestra lengua. ¿Por qué lengua? Porque nosotros hablamos. La lengua nos habla de expresión, de cómo debemos hablar. Y mire lo que dice, aquí hay algo maravilloso. Destilan tus labios. No chorrea la miel. No chorrea la leche. Estoy hablando en términos así, para que me entiendan. Sino que cae gota tras gotas. Gota tras gota. ¿Qué significa eso? Volvemos al primer punto. Es que para poder nosotros tener un servicio eficaz, tenemos que ser prudentes en el hablar. Hablar de a poco. Hablar pausado. No echarle toda la revelación de Daniel encima a alguien. No echarle todo lo apocalipsis encima. No va a entender nada. El Señor Jesucristo, todos los días de su ministerio, tuvo leche y miel debajo de su lengua. ¿Sabe por qué Él era el que menos hablaba? ¿No es cierto? Usted ha leído el Nuevo Testamento. Si hay una persona que habló menos, fue Jesús en su ministerio. Pero el que hizo más y el que tuvo más frutos. Dos letras, dije la otra vez, que había utilizado para echar los demonios a un hato de cerdo. Encima en legión. 2 letras. Sus palabras destilaban, no chorreaban. Hay algunos que dicen, el nombre de Jesús va al cielo, va al tercer cielo, vuelve, va arriba, va abajo, va al infierno, va a todas partes y después ora por ella. Señor, te doy gracias porque tú estás sentado hasta lo sumo, fuiste, moriste, resucitaste, venciste al diablo, Señor, y hoy día tienes corona de gloria, honra. Dile, hablar, y de repente en el nombre del Señor, el pobre enfermo o el debilitado ya está cansado de oír tantas revelaciones. Cuando el Señor sabe lo que dijo, te ruego que nos envíe. ¿Qué dijo el Señor? Id. 2 letras, la I y la D. ¿Y qué pasó? Obedecieron. 2 letras. El Señor nos ayude para oír más que hablar. Porque en las muchas palabras, decía el Proverbios 10,
que siempre hay pecado. Abunda el pecado en las muchas palabras. ¿Qué razón tiene el Señor? Yo creo que usted ha experimentado eso y yo también. Después que hablamos, ¿para qué dije tanta lecera? Dice uno cuando llega a su casa. Claro, después el hermano dice, ¿sabe? Yo quería hablar también y no me dejó ese hermanito que la sabe toda, que la habla todo. Yo quería dar testimonio y volví a hablar y volví a hablar y al final me fui a la casa triste porque no pude dar un testimonio. Qué bueno que están los hijos aquí, los chicos, yo los bendigo, los abrazo a todas las niñas que están aquí. Me acuerdo de mi hija cuando me acompañaba a la obra, ella me acompañó mucho tiempo antes de casarse a la obra, cuando se convirtió al Señor, ella se llenó al Señor. Y los chicos, hermanos, aunque usted no lo crea, digo los mayores, tienen un discernimiento, en otras palabras, las callan todas. Después de una reunión volví y me dijo, papá, ¿te fijaste de este hermano? Yo dije, no se ha dado cuenta, se dio cuenta. ¿Te fijaste de este matrimonio? Papá, ¿qué estaría pensando ese jovencito cuando dijo esto? ¿Lo cachaste tú? Sabe todo. Disciernen todo, se dan cuenta de todo. Yo creo que si sacáramos a un joven de cada congregación, dijéramos, da testimonio de tus pastores. Ay, ¿qué hablarían, no? De nosotros. Señor nos socorre. Ayúdanos, Señor. Sigamos otro texto bíblico más. Esto me gusta mucho, por favor. Primera Tesalonicenses 2, 6 al 7. Por favor, usted téngalo abierto ahí. Yo voy a ir solamente. Primera de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Allí Pablo está hablando de su servicio pastoral con los acompañantes, con sus colaboradores, y está en Tesalónica, los hermanos en Tesalónica, en los primeros días. Él hizo un trabajo pastoral maravilloso allí y nos dejó esta enseñanza para nosotros. Allí en ese texto, bueno, en esos textos 6 y 7, nos habla, una expresión usted debe estar leyendo, de nodriza, ¿cierto? Está por ahí, usted lo leyó, está bien. Dice que él, como una nodriza, pastoreó a los hermanos. La idea de la nodriza aquí es una mamá que da leche con sus pechos a sus guaguas. Esa es la idea de este versículo. Entonces, hermanos, tenemos que discernir. Hay algunos hermanos, voy a decirlo así, aunque se molesten algunos de ustedes. Hay algunos hermanos que han estado mucho tiempo con nosotros, pero que son niños, que son guaguas. Y usted no le puede hablar firme porque va a llorar y lo que dijo mi papá, voy a acusarte con mi mamá. Pablo sabía discernir quién eran los pequeños y cómo se trataba con ellos. A ellos había que darle leche. Y por esa causa menciona el servicio pastoral aquí como una nodriza, como una mamá que toma a estos pequeñitos, los pone en su brazo y le empieza a dar leche para que crezcan, para que se nutran. Entonces nosotros no podemos servir al Señor y como una ley pareja decir, me resultó en este hogar, en este asunto, voy a ir allá, le voy a decir lo mismo. No. Aquí la dependencia del Señor. De repente usted le puede decir a un joven una cosa, y el Señor puede transmitirle al joven otra cosa. Si hiciéramos lo mismo sería ser religioso o religión. Porque llevaríamos las pautas que lo hice en esta casa, allá hago lo mismo. Y ya me la sé. No es así. El Espíritu Santo, la vida de Cristo, la dependencia del Señor. Salgamos a servir, Señor. Yo no voy solo si tú no vas conmigo. Ya lo leí. Cantares 7, 10, 12. Entonces, hermanos, como una mamá, tenemos que saber discernir quiénes son los pequeños de la iglesia. Y a estos pequeños no les podemos dar poroto ni un asado. Tenemos que darle leche. Porque usted sabe que las guaguas no tienen dientes, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a comer un pedazo de un osobuco de repente que usted le da encima con hueso? Tiene que darle leche. Entonces los que servimos al Señor tenemos que ver ese asunto. Segundo, está en el versículo
11. Pablo, tan equilibrado en su servicio pastoral, que Pablo ahora utiliza la palabra padre. Primero mamá y segundo padre. ¿Por qué? Porque también los papás tienen la autoridad para demandar cosas, para exhortar al hijo, para reprender al hijo, para encaminar al hijo, y con palabras firmes. Existen también personas en la iglesia que son personas maduras, pero no son exentas de cometer errores. Entonces, si una persona madura cometió un error, entonces hay que llamarle la atención, con gracia, no con grito, no con palabras, aunque Pablo con la autoridad apostólica lo hizo por lo menos con varias personas, incluso a la congregación, delante de todos, dice, repréndele, le dice, delante de todos para que aprenda. Pero Pablo, él exhortó a Pablo cara a cara, ¿se acuerda cuando lo resistió en Antioquía, en Gálatas? Entonces, aquí como papá, dice, como padre también cuidé de ustedes. Eso quiere decir, le corregí cuando ustedes tenían que ser corregidos. Lo guié donde tenían que guiar. Lo exhorté y lo reprendí cuando tenían que ser reprendidos. Así que hice el trabajo equilibrado. Mamá y papá. La mamá que amamanta, que acoge, que da cariño, que da afecto. Pero el papá que pone las leyes, que pone las órdenes, que pone la bendición en la casa, que se preocupa de todo. La autoridad de un papá. Sigamos un poco más adelante. Vamos a buscar las causas posibles del debilitamiento espiritual de alguna familia o de algún hermano. Para eso, primer punto, hay pecados espirituales que le pueden llevar, o nos pueden llevar, me voy a incluir, nos pueden llevar a caer en una debilidad y a cometer delante del Señor algo muy terrible. Voy a citar los textos, después diré algo al respecto. Números, capítulo 12, del 1 al 15. Números 12, del 1 al 15. Tarea para la casa, hermanos, por favor, léalo, si no nos va a servir mucho esta exhortación o esta enseñanza. Del 1 al 15. También registre Segunda de Crónicas, capítulo 26, 14 al 21. Repito, Segunda de Crónicas 26, 14 al 21. Hermano, mire, esto es más terrible a mi juicio. Los pecados espirituales son más terribles en medio de nosotros que los que se ven visibles. Porque lo que son visibles queda en evidencia y sí o sí habría que arrepentirse. Pero estos pecados son espirituales, no se ven. Y en este punto hay muchas cosas que pudiera decir, pero algunas cosas diré nomás. Me faltaron varios textos que no coloqué aquí. Por ejemplo, Levíticos 10, si alguno quiere leerlo también, 10 del 1 al 3. Estos hombres cometieron pecados espirituales. Aarón y María, en un momento dado, fueron víctimas de un espíritu maligno de querer desplazar. ¿Y por qué digo maligno? Porque tuvieron la misma actitud de Lucifer. ¿Qué dijo Lucifer? Subiré a la silla de la autoridad, los sacaré de ahí y yo me sentaré, dijo. ¿A quién iba a sacar? A Dios. María y Aarón hicieron lo mismo. Moisés, representando aquí al Señor en el liderazgo, ellos dijeron, así que por él nomás. ¿Acaso nosotros también no somos israelitas, no somos del pueblo? ¿No podemos nosotros creer? Él nomás es santo. Hermano, de eso, a través de las generaciones, la iglesia se ha dado. Hay hermanos que dicen, ¿qué se cree este que viene a poner órdenes aquí? ¿Acaso él nomás puede hacer esto? ¿Qué es
se ha creído como exhortó a la iglesia. Bueno, si exhortó en la carne, eso no corresponde. Pero si fue una exhortación espiritual, hay que tener mucho cuidado con eso. Así que por él nomás, ¿acaso todos no somos del cuerpo? Algunos dicen, hermanos, somos del cuerpo de Cristo. Entonces, las mujeres hacen lo que quieren, los niños hacen lo que quieren, quien quiera. Somos uno, hermano, ya no hay diferencia, esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni mujer ni varón. Así que hagamos todo, entonces la mujer hace lo que quiere. Pasa adelante, predica, exhorta, reprende, demonio, hace lo que quiera. Somos del cuerpo, hermano. No es así, hermano. Puede usted leer todas las cartas paulinas y no hay tal enseñanza. Es todo lo contrario. Entonces hay esos pecados que a veces hay orgullo en el corazón. Hay envidia en el corazón por causa del liderazgo de otros. Y esto ocurre casi en todas las iglesias, no se preocupe. Pero para eso están los hermanos que de alguna manera vivieron esto y de repente porque aprendió una disciplina con dolor lo dicen. El Señor nos socorra igual en este asunto para poder entender esto. En Segunda de Crónicas fue terrible lo que le pasó al rey Usías. Yo creo que muchos de ustedes conocen esa historia. No sé por qué veníamos conversando por acá con el hermano César. Y nos pasa así a nosotros. Espero que ninguno de los que estén aquí jóvenes sobre todo les pase esto. De primera llegamos, el Señor nos limpia nuestros pecados, nos recoge del mundo. Venimos cargados, llenos de pena, de dolores, como decía para el compartir anterior, nuestra alma está sajeada de tantas maldiciones, de tantas ofensas, de tantas situaciones que vivimos, engaños, etc. Nos recibe el Señor, nos perdona, empezamos a caminar, nos levanta la cabeza, entramos en el gozo de la salvación y empezamos a caminar con los hermanos y el Señor empieza a dar revelación, empieza a dar algún don. Y nos creímos algo. Oh, Señor. No siendo nada. Al rey Usías le pasó. El Señor tuvo misericordia, lo sacó de donde estaba, le dio un tremendo don, rey. Empezó a tener un poco de dinero. Los jóvenes que están estudiando aquí, perdónenme lo que le voy a decir. Tenemos un título de doctor, de abogacía, y empezamos a mirar para allá al obrero, al albañil, al que hace cosas de trabajo práctico. O empezamos a medir las profesiones, empezamos a elegir un estatus social. Yo no puedo vivir en este barrio. Yo no puedo estar con mi hijo en cualquier colegio. Y empezamos a creernos algo. Empezamos a tener revelación en la palabra. Yo lo sé, yo lo entiendo, sé más que tú. Un día un joven se atrevió a decirme, estaba en una reunión con ellos en una casa. Está muy claro, me dijo, que nosotros los jóvenes le sobrepasamos a ustedes en la revelación. Y yo también voy a ser sincero contigo, le dije. Sí, le dije. Admitimos que ustedes tienen una mente brillante, universitaria, intelectualmente. Pero ustedes no tienen nada de práctica. Ustedes no saben consolar. Ustedes no saben predicar el Evangelio. Ustedes no saben nada todavía. Así que, por favor, si tú fuiste sincero, le dije, yo también voy a ser sincero contigo. Y los jóvenes que estaban ahí empiezan a llorar y varios dijeron, sí, hermano, tiene toda la razón, porque al otro día una compañera mía en la U me empezó a llorar y yo no sabía qué decirle, teniendo todos los estudios bíblicos que nos trajo el hermano Christian Chen. No sabía qué decirle, no sabía no sabía qué hablar. Usted tiene razón, no tenemos ninguna práctica, no sabemos oír, no sabemos recibir corazón, no sabemos orar, no sabemos nada. Al rey Usías le pasó algo así. Empezó a tener un cargo, le empezaron a obedecer, empezó a irle bien económicamente, empezó a tener muchas posiciones y se creyó. En los tiempos quizás un avión, yo no me traslado en un Mercedes, yo tengo un avión, pudiéramos decir, porque tenía mucho dinero. Luego se fue al templo, encontró poca cosa
a los sacerdotes, le faltó el respeto, se metió hasta el lugar santo, fue hasta allá y hizo un escándalo delante y gritándole a otro, no lo haga, no lo haga. Fue nomás. Y al instante se le apareció la lepra en la frente. Nunca fue curado de la lepra. Murió así. Como una señal viviente. ¿Por qué en la frente? Porque en la frente están los pensamientos de orgullo, de vanidad, diabólica. Entonces, los pecados espirituales a veces, cuando nosotros visitamos a alguien y está viviendo un juicio en su casa, está viviendo una cosa horrible en su casa, tenemos que conversar y preguntar, ¿no habrá de esto? Y de hecho, en los 40 años y tanto que venimos sirviendo al Señor, muchos han confesado esto que acabo de decir. Y por esa causa estaban viviendo terribles cosas, persecuciones en su familia. Tenían mucho de fraude, quedaron en nada. Hasta sus casas perdieron. Estoy hablando de hermanos de esta generación. Entonces, servir al Señor, tenemos que tener ese discernimiento, poder ayudar a aquellos y poder alertar a los hermanos. Cuidado con los pecados estos que no se ven, estos que están allá escondidos en el corazón o en la mente. Cuidado con eso, etcétera. También los posibles, como decía yo, debilitamientos, los pecados morales. Los pecados morales debilitan terriblemente al creyente. Los sacan de la carrera, los sacan de la fe. Ponen miedos, temores, acusaciones, no duermen bien. Entonces hay que identificar aquellos. Los pecados morales debilitan al creyente. Le quitan su fuerza, le quitan la devoción espiritual. Le roban, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Le roban el gozo, le roban la libertad, le roban la confianza al Señor. Ya empiezan a no tener fe. Como que cuando oran dicen, no, son acusados. Y siempre andan así. Ahí es donde hay que ayudar. Ahí con cariño hay que decirle, vuélvete al Señor. Hay suficiente gracia de Dios para perdonar. Amén. El Señor se deleita en amarte y en perdonar. No tengas temor de confesar tu pecado más grande. Confiésalo. No hay pecado más grande que no pueda perdonar el Señor. No. El único pecado mayor que nunca será perdonado es el que rechazó a Cristo como su Salvador. El único. Porque todos los pecados pueden ser horribles, de muerte incluso. Como el ladrón en la cruz, el asesino. Perdonado. No hay problemas en el perdón y en el amor y en la misericordia del Señor. Entonces hay que darle confianza al que está en esa condición. ¿Qué pasó con David cuando pecó? Hay muchos en la Escritura, pero el más conocido. Dice que sus huesos empezaron a debilitarse. En un momento pensó que su espíritu se iba de él. Ya se moría. Debilitado total. Sus huesos, los huesos representan la vida, el gozo, la fuerza, el vigor. Estaban completamente casi deshechos. El pecado hace así, debilita. Entonces esos posibles debilitamientos tenemos que encontrar los pastores en los hermanos. Pero si usted no se cerciora de ese pecado y usted va a orar nomás por él, quizá va a profetizar cosas, o si el Señor le da un espíritu de ciencia, va a discernir ahí los pecados, pero es necesario que el hermano en un momento de la confianza pueda confesar sus pecados, o pueda declarar sus pecados, para que pueda quedar libre, liberado, etcétera, hermano. Después seguramente van a haber preguntas más adelante y me gustaría que sigamos un poquito más adelante. Salmo 51, ¿no es cierto? Todo el Salmo 51 podían leer porque está la restauración incluso ahí también. Entonces, hay pecados que pueden debilitar al creyente, que puedan tener enfermedad incluso, física o psicológica. Ánimo porque ya casi estoy terminando, hermano. Las causas posibles de enfermedades físicas o psicológicas. Enfermedades, empecemos lo más
natural, físico. Si usted va a visitar a un hermano, a ver, con estas características, está con un asunto diabético fulminante, está con una cuestión ulcerosa interiormente, está con dolores estomacales, está con gastritis, etc. Usted tiene que discernir, no ir a orar, no, declaro sanidad y reprendo todo esto. Conversar, vuelvo al primer punto o los puntos anteriores. Posibles consecuencias físicas o psicológicas, en enfermedad estoy hablando. Quizás ese hermano solamente necesita, más que una oración, igual hay que bendecirlo, hermano, nosotros estamos para bendecir, pero quizás más que una oración lo que necesita es un consejo. Hermano, ¿cómo te estás alimentando? ¿Sabe, hermano? Me tomo 3 litros de Coca-Cola al mediodía. Me como una docena de empanadas, hermano. Y de segundo me como un plato así de carne asada. ¿Usted va a orar para qué? Sí, hay que orar después. Pero hay que exhortarlo, hay que decir, hermano, te aconsejo que visite un nutricionista. O yo te doy un consejo, trata de regular tu alimentación. Y a veces puede estar enfermo por eso. Y nosotros decimos, el demonio se metió en mi casa. Los demonios se están levantando en mi casa porque hay esto. Pero es el asunto de la nutrición. Estoy hablando en este asunto físico. Desde de una mala alimentación podemos estar físicos. Pero para eso tenemos que conocer el estado. Yo creo que esto va a marcar mucho en este compartir. Conociendo el estado de la persona para poder imponer mano, para orar, para aconsejar. Y a algunos quizá hay que decirle lo contrario. ¿Qué estás comiendo? No sabes que yo estoy tomando pura agüita en la mañana. Al mediodía me como un cherry. Pero, hermana, los nutrientes no los está recibiendo. Pero es que no quiero ser gordo. No quiero ser gorda. Hay que aconsejar. Lo mismo, lo contrario. Aliméntese bien. Haga ejercicio. Y podemos evitarle muchas cosas, dolores, angustia a una familia, enfermedades. Hay algunos porfiados, hermanos, que le hemos aconsejado. No, a veces déjenme así, no me que es rica la Coca-Cola. Ahí no podemos hacer nada. Sí podemos orar por él para que le dé fuerza de voluntad. Hay que orar. Nunca hay que negar la oración, eso sí que no, hermano. Siempre hay que orar. También las enfermedades psicológicas pueden ser mucho los. Pero diré algo, ¿no? ¿Algún trauma? ¿Un accidente? ¿Se estaba ahogando en un río? Puede entrar hasta en pánico por las noches. Un padre que no le dio paz a su casa, que trajo angustia, dolores a su madre, que vivió siempre en tensión el niño joven y creció así, y se casó y llevó esto para el casamiento. Entonces, antes de eso, los pastores tienen que conocer el estado de sus ovejitas. Los que queremos servir, hermanos y hermanas. Incluso aquí los jóvenes que están aquí, yo les aliento a que ellos igual pueden aconsejar, igual pueden servir, igual pueden decir, sabes que escuché una palabra, amigo, y yo te ordeno, no estás tan bien en esto. Y ayuden a sus jóvenes, a sus compañeros. Eso es amistad verdadera. No decirle, ay, mi amiguito, por eso no le digo nada. Entonces eso no es su amigo. Al amigo se le ama y al amigo se le dice la verdad. Esos son los verdaderos amigos. Pudo tener un abuso de autoridad, abuso sexual. Y por esa causa tiene problemas. Pero no lo ha contado a nadie. No lo ha dicho a nadie. Entonces, ¿cómo lo contará una persona extraña? Si usted primero no lo conoce, no le da confianza, no le da amor, no le da cariño. A veces si es necesario volver otra vez a casa, hay que volver. A veces no quiere mucho conversar y decirle, mira, hijo, si es un joven, hijo, sabe, cualquier cosa, aquí está mi número telefónico. Si te decides conversar, hazlo, a cualquier hora.
estar disponible siempre. ¿Se acuerda de lo que decía? Diligente. A las 3 de la mañana suena mi teléfono. ¿Y qué voy a hacer? Espérate, voy a ir mañana. Acuérdense literalmente qué es lo que hacía un pastor. Dormía con sus ovejas. El lobo podía venir a las 2, 3 de la mañana y ya estaba. Hay veces que algunos hermanos, recuerdo una vez que un hermano venía llegando de una situación terrible que había pasado en una familia, se había manifestado hasta espíritus malignos, ahí fue terrible lo que vivió. Venía llegando como, no sé a qué hora, sería a las 2, 3 de la mañana. Estaba empezando a acostarse y suena y no alcanzó a apagar su teléfono. Sonó a las 3:30 de la mañana. Ay, Señor, ¿qué hago? Dijo el hermano, ¿qué hago? Corto el teléfono y me hago que no lo escuché. Contestó. Y lo primero que escucha en el teléfono era un horrible grito de demonio. Y una mamá llorando. Venga, por favor, hermano, a ayudarme. ¿Y qué va a hacer usted? No, me voy a acostar porque vengo llegando de una más terrible todavía. Hay que salir. Esto no lo conoce la asamblea o los hermanos. Por eso que muchas veces hasta critican a los demás. Se han acostado tarde, no tiene tiempo para mí, no sabe en qué anduvo el que sirve al Señor. Entonces, hermanos, volviendo a esto, hasta eso puede ser. Sin querer, un joven vio una película de terror. Sin querer, se metió por consejo de alguien, por astucia de alguien, a ver pornografía. Troncó su fe maravillosa que tenía, su lindo corazón. Tiene miedo. ¿Qué hacer con él? ¿Reprenderlo? No. ¿Llamarle la atención? No. Hay que ir a pastorear, primero que nada. Luego después vendrá un consejo más firme como de papá. Pero hay que amar. Hay que abra el corazón. ¿Qué pasó contigo? Por favor, no ponga las manos inmediatamente. Señores, ¿qué pasó? Un día una hermana joven vivió un asunto que lo persiguió por muchos años, tan solo por haberse metido en una película de terror de la más grave, de la más terrible. Estaba sola en la noche viendo a espaldas de su papá. Y algo pasó con su mente, con su vida. Entonces se da cuenta que pastorear no es ir a hacer una oración a la casa, ungir la casa y decir hartas cosas y profetizar. No, hermano, pastorear es otra cosa. Pablo en Tesalónica, ejemplo maravilloso. ¿Qué pasa? Sus consecuencias, se sienten sucios, se sienten lejos de Dios, se sienten temerosos, con miedo, con pánico. Esos son los síntomas. Entonces ahí hay que indagar, hay que ver qué pasó. Y gracias al Señor estoy terminando con el último punto. Sienten deseo de venganza. Estoy diciendo muchas cosas porque en este deseo de venganza debiera estar mínimo unos 15 minutos, hermano, pero venganza. ¿Por qué siente venganza? ¿Es que el joven o el adulto es iracundo nomás? No, hay problema, hay un origen. ¿Dónde se quedó eso? Una injusticia laboral, una injusticia familiar, una traición, etc. Ayer nomás, por la mañana, a las 10 de la mañana tuve que asistir a una persona en el campo, lejos de Temuco, a las 10 de la mañana, con este tipo de cosas que acabo de decir. Entonces se había orado por ella. ¿Pero qué se había orado por ella? Señor, bendecimos a la hermana en el nombre de Jesucristo, que el Señor te vaya bien. Y no pasaba nada. Entonces hay que ir, hay que oír, hay que escuchar, hay que amar, hay que hacer cariño, hay que bendecir. Y luego empiezan a abrir el corazón. Empiezan a sacar todas las malignidades. Es que yo quería matar a esta persona. Es que yo tenía venganza. Es que cuando lo veía tenía una ira tan grande que... etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan lo que pasó con los hijos de Jacob cuando le fue violada a Dina? ¿Qué es lo que aconteció con él? Yo creo que ustedes lo saben. Pero de todas maneras digo algo al respecto. La venganza es un asunto diabólico. Trae suicidio, trae homicidio. Cuando se sintió que fue traicionada a su hermana, se pusieron de acuerdo. Dos hijos de Jacob. Para dar muerte a todos aquellos varones que estaban en relación
con la que se había acostado o había abusado de su hermana. ¿Y sabe qué? No tan solo lo pensaron. La venganza le llevó a cometer muerte. Y los mataron a todos. ¿Para qué vamos a seguir hablando de las raíces de amargura? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Usted lo sabe, amargura con raíz de amargura. Una amargura, todas las podemos tener. Efesios nos habla, Colosenses nos habla, que esta amargura hay que sacarla. Pero cuando se toma una raíz de amargura, cuando no venimos a la luz, cuando no confesamos estas cosas, cuando no pedimos ayuda o cuando no ayudamos a una persona, de un pensamiento de venganza, de rabia, empieza a echar raíces. Esa es la palabra expresión. Empieza a echar fuerza, así como un arbolito que empieza a crecer y empieza a irse las raíces profundas, profundas, y después usted trate de sacarlo. Raíces de amargura que a veces se convierten hasta en fuerzas malignas, que hay que orar mucho. Eso también puede venir depresiones, puede venir otras cosas más, etc. Manera de restauración, esto lo voy a leer casi literalmente, así como lo escribimos. Manera de restauración. ¿Cómo restaurar este último punto que venimos tratando? La importancia de que el hermano que ha sido afectada confiese su error, su pecado, o confiese lo que pasó con ellos. Si él fue víctima o si él fue victimario o víctima. Las dos cosas tiene que hacerlo para poder curarlo, sanarlo, recibir el perdón. Segundo, por supuesto, tiene que arrepentirse. Tiene que haber un arrepentimiento profundo. Tercero, pedir perdón de todo corazón a Dios. Y si es posible, uno tiene que discernir eso, los pastores tienen que discernir. Si es necesario que vaya a arreglar cuentas con otro, porque hay veces que en vez de ir a hacerla mejor, le mandamos a que vaya a arreglar cuentas, se echa a perder todo. A veces solamente nos bastará haber recibido el corazón y esto queda entre el Señor y nosotros confesarlo. Pero hay algunos que dicen, no, la palabra dice que tenés que anda a pedirle perdón a aquel, anda a pedirle perdón. ¿Para qué? Tiene que discernirlo. Pero a veces hay que hacerlo. Cuando fue público el asunto, claro que hay que hacerlo. Pero cuando no, a veces se echa más a perder el asunto que a arreglar el corazón. Pedir perdón, dije. Perdonar si fue víctima. Tiene que haber perdón. Estos días era difícil que una persona pudiera perdonar. Cuando le decíamos, yo le ayudo a mi hermana, le ayudo a perdonar, le ayudo. Y no podía, porque la falta de perdón que de repente le llaman a algunos, eso, llamémoslo nosotros no perdonar. Es terrible eso, porque ahí está, pero ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo tal cosa? Es que me lo hizo 1, 2, 3, 7 veces y lo voy a perdonar, hermano. ¿Qué me está pidiendo usted? Lo siento, hermana querida. 100 veces o siempre tendrá que perdonar. Así que para que usted alcance una salud de su alma, emocional, física, seguramente, tiene que perdonar. Perdone a quien le ofendió. Y gracias al Señor que la mayoría de los casos que hemos visto, tenemos victoria en eso porque finalmente la hermana entiende. Para eso, por supuesto, esto tengo que decirlo igual, así dicho sea de paso, es que tenemos que tener un conocimiento de la palabra. Para poder decirle, hermano, porque en tal versículo tanto dijo esto, una situación como esta pasó y esto le aconteció a esta persona. Te puede pasar lo mismo a ti. ¿De dónde está escrito eso? Aquí está, hermana. Pero si usted no sabe de la escritura, hasta incluso puede decirle ella, esas son cosas suyas, hermano. ¿Y cómo voy a estar todo el día? Y dice, ¿dónde es que era? Yo le había dejado una marquita en la Biblia, aquí le había dado la vuelta. ¿Dónde es que estaba? El Señor nos socorra. Para servir al Señor tenemos que prepararnos en todo sentido. Corazón principalmente. La revelación del Señor, la palabra del Señor. Oración, dependencia mucho del Señor. También perdonarse a sí mismo. Esta es una cuestión que cuesta más que lo otro, hermano. A veces, hermano, pero ¿cómo me voy a perdonar si lo que hice no tiene perdón, hermano? No, bueno, ¿sabe qué? No, hermana, usted tiene que perdonarse, hermana, perdonarse, no, perdónese a sí mismo. Dios la perdona, nosotros la perdonamos, el cuerpo de Cristo la perdona, los obreros, los ancianos la perdonan. Declare que está perdonada, no es que no puedo. Entonces,
hay que llegar al corazón, tocar el corazón, hasta que ella pueda decir, o él, sí, mi hermano, entiendo. Por lo tanto, si Dios me perdonó, yo no quiero ser más grande que Dios. Si ustedes me perdonaron, yo no quiero ser más grande que ustedes. Entonces me perdono también. Pero hay veces parece que éramos tan justos, quizá más justos que Dios, por eso es que no podemos perdonarnos. Tenemos que perdonarnos, hermano. Amén.